Sonia Serrano Íñiguez es periodista, tiene más de 26 años de experiencia y de carrera, de trayectoria en el mundo del periodismo. Actualmente usted la puede ver conduciendo noticias en el noticiero matutino de Canal 44 y también la puede escuchar en Radio Universidad de Guadalajara. La puede leer en el diario NTR Guadalajara, Diario Guadalajara, donde también es columnista, y también la puede leer en su columna digital en elrespetable.com. Hoy está aquí conmigo para platicar sobre su trayectoria personal, pero también para hablar de qué está pasando con el periodismo actualmente y para dónde va el periodismo, qué podemos esperar del periodismo a futuro. Por eso me da mucho gusto tenerla aquí conmigo, Sonia. Muchas gracias por la invitación, Gilberto. Sonia, primero platícanos. Tú estudiaste Derecho. Así es. ¿Pensaste algún día que ibas a ser abogada? Siempre soñé con ser abogada. Siempre soñaste con ser abogada. Así es. ¿Y luego qué pasó? Bueno, desde que yo estaba en la preparatoria, que fue justo cuando comencé, había por ahí un área o una especie de carrera técnica, recordarás cuando la Universidad de Guadalajara hacía lo que se conocía como las áreas. Sí, que eran los y ahí yo hice comunicación. Los vocacionales. Exactamente, que era con la idea de que si salías de la prepa y no querías seguir estudiando, pues supieras hacer algo en la vida, ¿no? Que era un esquema bastante positivo. Yo estudié ahí auxiliar en comunicación en la preparatoria y conocí ahí algunos maestros que estaban involucrados con medios de comunicación. A uno de ellos le pareció que no escribía tan mal y me invitó a colaborar en un proyecto que tenía el Jalisciense, aquel periódico que ya desapareció, que era un suplemento cultural que se llama EA, y que se llamaba EA, perdón, y que era exactamente de muchas cosas, semicultural, de inquietudes, muchas cosas, incluso hasta deportes, que luego fue ahí donde yo me incliné por deportes y comencé a colaborar con ellos. Ahí salió mucha gente que está actualmente en los medios de comunicación. De hecho, casi todos los que pasamos por ese suplemento después pasamos por medios de comunicación. ¿Quiénes más o menos de los que te acuerdas? David Izazaga, Sergio Velasco, Vanessa Robles, Dalia Zúñiga, Israel Carranza. Fue una muy buena escuela. Sí, exactamente. Y digo, éramos poquitos y entre todos hacíamos de todo. Entonces fue, pues, casi todos seguimos en el trabajo, ¿no? Luego, ahí mismo, conozco a David Medrano, Félix, que es de deportes. Él me invita a colaborar en la sección deportiva ya con un sueldo, porque esto era como experimental. En un espacio que se abrió y que era el único que había en ese momento en el Jalisciense. Me quedo ahí, después regresa la persona que yo estaba ocupando su puesto, voy al diario, me invita Pablo González, Pablotas. Sí, Pablotas. Y me quedo más o menos 2 años ahí en el diario. Al mismo tiempo, Pablo me invita a W Guadalajara, un programa que tenía él con Enrique Bermúdez. Y cuando estoy en ese proceso que acaba de abrir Siglo XXI, Raúl de la Cruz me invita a Siglo XXI junto con Héctor Huerta. A deportes también. A deportes también, ahí me quedo con ellos y al mismo tiempo Raúl de la Cruz me invita a Radio Universidad. Empiezo en Radio Universidad también haciendo un programa de deportes con Ceci Márquez, con Patricia Peña y con Sergio Velasco. Luego, después de esa etapa... ¿Pero en qué momento se quedó en el camino la Sonia Serrano abogada? No, yo seguía siendo aspirante a abogada. ¿Tú seguías pensando? Yo seguía soñando en ser abogada. Okay. Todo esto esto era trabajo. Mientras consolidabas una carrera de abogada. Claro, por supuesto. Porque cuando yo estoy en el diario, en esta etapa, es cuando salgo ya en listas en la Universidad de Guadalajara en Derecho, empiezo la carrera y se da el salto a Siglo XXI. Entonces ahí es cuando de manera más formal empiezo a ver que es algo que me gusta y que podía ser mi proyecto de vida. Todavía con dudas, nunca dejé la carrera, la concluí. Luego pues me quedé. Viene una invitación también a Canal 58 en deportes, que era pues la etapa dorada de Canal 58 en la transmisión de fútbol, con un equipo que era maravilloso. Me quedo ahí, después doy el salto en Siglo XXI a información local. Estuve haciendo un tiempo las dos cosas, en Siglo XXI local, en Canal 58 transmisiones de fútbol. Y bueno, ya finalmente cuando don Manuel López Agredano, el dueño de Canal 58, decide vender, pues yo ya no encontré condiciones con los nuevos dueños y decido dejar deportes definitivamente y empiezo proyectos aislados en radio.
hasta que Milenio abre radio. Sí. ¿Estuviste en Promomedios? En Promomedios, otra vez en Canal 58, ahí en algún espacio, en Radio Fórmula también. Estuve por ahí, pues saltando de una estación a otra, sin que se consolidara bien un proyecto. Pero ya en Milenio Radio, pues ya duraste... En Milenio conducí el noticiero matutino durante casi año y medio, más o menos. Luego se cerró el noticiero y hace poco más de un año. Y al día siguiente, prácticamente de que se cerró el noticiero Milenio, a mí me invitan a Canal 44. Y luego hace 6 meses me invitan a NTR, yo era reportera de Milenio, me invitan, crean una unidad de investigaciones especiales en NTR Diario y me invitan a coordinarla, entonces es donde estoy ahora, ¿no? ¿Y ahí estás ahorita entonces? En todo esto dejé de ser abogada. Ya me gusta mucho y además creo que me gusta y creo que sirve. Es compatible con el trabajo periodístico, sin duda. Yo cubrí mucho tiempo, y bueno, sigo haciendo cobertura de Fuente Política y cubrí mucho tiempo Congreso del Estado. Me parece que muchas de las cosas que hice fue gracias a lo que traigo de la universidad, ¿no? La visión jurídica y la conceptualización jurídica. Ya es muy complicado a estas alturas pensar en ponerte a litigar, pero uno nunca sabe. Sí, bueno, pues siempre, pero por lo menos ahí fue la formación. ¿Sentiste en algún momento que tenías una desventaja por no haber hecho una carrera, digamos, de las que van perfiladas al periodismo comunicación o periodismo como tal? No creo, ¿eh? Digo, yo nunca lo he sentido. A lo mejor quien me lee o me oye, si dice, bueno, pues le hizo falta, ¿no? Porque no a estudiar. Exactamente. No, yo no. Porque a ti te tocó ya cuando los periodistas ya se formaban en la universidad, por llamarlo de alguna manera. Ya había de alguna manera pasado esta etapa en lo que el periodista se hacía en la talacha de los medios, ¿no? La mayoría de mis compañeros son comunicólogos. De hecho, hay muy pocos que estudiaron otra carrera. No, yo nunca he sentido que me haga falta. Creo que en el periodismo hay cosas que son básicas. La lectura, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Creo que la única manera de aprender a escribir es leyendo. Entonces, es la mejor técnica. Me parece que no, en esa parte, pues no. A lo mejor si estuviera en otras áreas que tienen que ver más con estrategia de comunicación, como la comercialización, la publicidad o algo que significara o que implicara una mayor estrategia. Pero en el área del periodismo creo que no ha sido tan necesario. ¿Fue el periodismo te encontró o tú crees que de alguna manera el que tú te hayas acercado a este suplemento del periódico El Jalisciense es porque traías a lo mejor por ahí escondida por ahí alguna vocación periodística ya nata que traías o crees que el periodismo te encontró? No, me encontró. Fue un tema de fortuna. Ahora sí que como eso que dice Carlos Fuentes en su novela, ¿no? De la voluntad y la fortuna, uno camina por la línea del medio y lo que te toca y lo que tú te mueves para alcanzar, ¿no? Creo que me encontró. Te podría echar una mentira. Por ejemplo, mi abuelo tuvo un periódico alguna vez que se llamaba El Chirrión, que es cierto. ¿Ah, sí? Tenía un periódico, ¿Dónde? pero en Guadalajara, un periódico que se llamaba El Chirrión. Pero por supuesto que yo no me acuerdo ni de qué era el periódico, nomás me acuerdo que estaba en la oficina ahí en su casa y que era... Y tampoco eso de que creciste con el olor a la tinta. Nada de eso. Me encontré con un maestro, Marco Aurelio Larios, que es poeta además, que él fue el que dijo que sabía escribir bien en una clase, en una tarea que le entregué. ¿Él es el que te invita al suplemento? Y él me invita al suplemento. Luego conocí otros maestros ahí en la preparatoria, en las áreas, que me que me obligaban a escribir, es decir, que me obligaban a hacer tareas, y obligada tal cual, no creo, oye, tú puedes, si te sale bien, hazlo, corrígelo, esto. Creo que ellos fueron determinantes en esto. ¿Tú dirías, aparte de esos que has mencionado, que podrías reconocer, digamos, no solo con la gente con la que has tratado, sino mejor en libros o en trayectorias que tú hayas seguido o que hayas respetado en el periodismo, que tú puedas decir, pues mis maestros fueron estos, o quienes me forjaron fueron estos? Sí, claro, pero muchos. Me considero muy afortunada porque siempre he estado cobijada. La verdad es que yo no te puedo decir tampoco que
he peleado por mis puestos. No, en realidad, esa, a lo mejor algo he hecho que me he ganado esa protección y esa tutela de muchos de mis jefes o de quienes han confiado en mí en determinados proyectos, ¿no? Te puedo poner un ejemplo. Al comienzo, en deportes, pues por supuesto que gente como David Medrano fue determinante lo que aprendí. Luego ya en prensa escrita fue muy importante en mi carrera Héctor Huerta. De él aprendí a reportear deportes, no, o sea, hacer investigación y hacer otras cosas, a que el periodismo sí se puede hacer en deportes. Eso lo aprendí exactamente con Héctor Huerta. Luego ya en lo local, por supuesto, mis primeros jefes, Silvia Leilson y Sergio René de Dios, que por supuesto los directores que tuvo Milenio, Diego Petersen, Jorge Cepeda, el mismo Luis Miguel González. Después una etapa con Jaime Barrera, a quien le aprendí muchísimo del valor en el periodismo, de lanzarte, de ser atrevido, de ir a fondo, de no soltar los temas, por supuesto que le aprendí muchísimo. A Rubén Martín por la gran congruencia y el gran respeto que tiene por el periodismo. Agustín del Castillo, para mí el mejor periodista que hay en Jalisco y que afortunadamente me dejó aprenderle todo y siempre pues tuvo el momento de consejo, ayudarme a corregir, leerme un texto, regresármelo, todo eso, pues que por supuesto que es de un gran valor. Te voy a interrumpir, que ves un poquito de tiempo, y ahora que regresemos, me gustaría hacerte algunas preguntas relativas al ejercicio del periodismo, cómo se ejerce el periodismo y sobre muchas cosas que se dicen del periodismo. ¿Te parece? Bien. Sonia Serrano Iñiguez, periodista, además de su ya reconocida trayectoria en el medio del periodismo, también ha sido reconocida por su trabajo, y yo destacaría lo fundamental, que ha sido reconocida por organismos de la sociedad civil, que a veces muchos creemos que tienen más valor que los premios institucionalizados, porque precisamente provienen de la sociedad para la que el periodista trabaja. Sonia, el ejercicio del periodismo como tal, hay muchas cosas que se dicen sobre el periodismo, me gustaría decirte algunas y que tú me dieras tu punto de vista y tu visión de cómo lo vives tú. ¿Sí es el oficio más bonito del mundo, como decía García Márquez? Yo creo que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Te cuento una anécdota. Tengo una amiga que fue periodista y ahora está en la comunicación social que siempre me dice, si tú tienes una exclusiva, te tienes sin cuidado no tener para pagar la renta. Sí. Eso es el periodismo, de verdad. Una buena exclusiva un buen trabajo mata cualquier cosa. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí era otra pregunta que te iba a comentar. ¿Es difícil vivir del periodismo? Me refiero económicamente, ¿es difícil vivir del periodismo? Yo tengo mis dudas. A ver, creo que como en cualquier carrera, el tiempo te va dando el lugar que te corresponde, ¿no? Y el sueldo que te mereces. Exactamente. No es una profesión para hacerse rico, ciertamente. Quien quiera dedicarse a eso no puede aspirar a la riqueza, pero también... Podrá tener un canal de televisión, una estación de radio, un periódico, pero no ser periodista. Exactamente. Pero a mí no me parece que sea una profesión mal pagada, tampoco. O sea, me parece que es una profesión que te permite vivir dignamente, sin excesos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar. Sí. Me ha dado para hacer los viajes para que quiero. Buena parte del mundo. Afortunadamente no me gustan ni los zapatos, ni las bolsas, ni todas esas ni las cosas. De marca caras, exactamente. Ni esas cosas. Entonces, pues es el equilibrio que puede uno encontrar en la vida, ¿no? Entonces, me parece que sí, que te da para vivir decentemente. Esta idea que tiene mucha gente en la cabeza, yo siempre lo digo, cuando un periodista habla mal de aquel partido político que el lector odia, le aplaude por objetivo, le aplaude por ser honesto, pero cuando cuestiona y critica al partido o al político de preferencia del lector, entonces el periodista es un vendido que alguien le está pagando para agredir
al político, al partido o al gobierno en cuestión. ¿Qué tanto hay de real, qué tanto hay de cierto de el chayote o del periodismo comprado? Volvemos a lo mismo. Como en todos los ámbitos, hay buenos, regulares, malos, corruptos, honestos. Exactamente. Yo no me atrevería nunca a decir en el periodismo no hay corrupción, porque la hay. Por supuesto que la hay. ¿Qué tan grave es el tumor? ¿Qué tan generalizado está la enfermedad? Yo creo que es suficiente como para que el lector, el televidente y el radioescucha ande con cuidado. Me parece que sí debe revisar muy bien. Pero el periodismo tiene una ventaja, Gil, que es lo que yo siempre les digo, sobre todo a los reporteros más jóvenes. Tiene la ventaja de que tu currículum lo publicas todos los días. Sí. Entonces, eres lo que escribes, eres lo que dices, eres lo que haces. Y si a lo largo de tu trayectoria demuestras que el día que le tuviste que pegar a alguien, le pegaste, y al día siguiente al que le tuviste que pegar, y al día siguiente le reconociste al que le tenías que reconocer, y así sucesivamente, sin vincularte a nadie, terminan por darse cuenta que no tienes nada que ver con nadie. Sí, la congruencia se nota, a lo mejor no en un día, se nota en años de trabajo, ¿no? Por supuesto, aunque desde el principio puedes demostrar que tú vas por el periodismo. Hay yo tengo ahora sí que un gurú o clásico que es Javier Darío Restrepo, un periodista colombiano que es además el que ha impulsado el tema de la ética en el periodismo. Sí. Y él habla siempre de fórmulas muy sencillas, ¿no? El principio y el fin de una nota tiene que ser el lector o el radioescucha. Si tú sigues esa regla tan básica, no te equivocas. O sea, tú cubres algo porque sabes que le va a interesar al lector, a quien te va a leer, a quien te va a escuchar, a quien te va a ver. Y el trabajo que terminas tiene que ser dedicado para esa persona que te va a leer, para esa persona que va a ir a gastarse su dinero en comprar el periódico o va a dedicar la mañana, una hora de su mañana, o a ver tu canal de o a verte en internet. Sí. O sea, me parece que es una regla súper simple y fácil de cumplir. La censura. Yo siempre he dicho que, bueno, pues, existe, claro. Por razones, no sé si el término sea naturales, pero digamos por tendencia, normalmente la gente que tiene poder quisiera tener que hubiera control, censura, claro. que hubiera control sobre lo que se publica y no se publica. ¿Cómo ves tú la censura en esos momentos? Hay varios, tiene sus variables, sí. Además, me parece. Hay una parte que es innegable, todos los medios de comunicación son empresas, o los que son medios públicos, pues tienen un dueño, que es o el gobernador o el rector. En este sentido, por supuesto que cada uno de esos dueños o cada uno de esos jefes tiene sus intereses. Volviendo otra vez a Javier Darío, ¿no? No hay medios independientes, solo hay periodistas independientes. Así es. ¿Por qué? Pues porque una empresa tiene que tener recursos para vivir, si no, ¿de dónde va a pagar los salarios? O es parte a veces de un conglomerado de empresas que tienen sus intereses. Y bueno, eso es una parte. Luego adentro, pues queda un margen para trabajar amplísimo. Ahí es donde creo que le toca la chamba completamente al periodista. Por supuesto que en todos los medios en los que yo he trabajado sé que los dueños tienen una empresa y que esa empresa tiene que funcionar. Que tiene que generar utilidades. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues hacer un trabajo impecable que le haga a mi periódico no tener otro remedio más que publicar mi trabajo impecable. ¿Cómo? Con una buena investigación, que esté bien fundamentado, que la contraparte tenga la oportunidad de defenderse o de decir, ¿sabes qué? No tengo nada que decir porque... Sí, que no se pueda desmoronar a las primeras horas de la mañana de que se publicó. Y esa es la mejor forma de publicar lo que quieras. Luego hay otra parte de la censura que tiene que ver, obviamente, con el miedo. Claro, hay medios en los que es más fácil publicar que en otros, ¿no? Sí. O hay medios en los que te dejan publicar, pero al día siguiente cubres otra fuente o quedas fuera, ¿no? Te sacan del juego de otra manera más sutil, discretamente, ¿no? Exactamente. Y hay otra parte también que tiene que ver con el mismo reportero, ¿no? El miedo a pelearte con el tipo ese con el que tienes que lidiar todos los días porque es la fuente que cubres. Y que puede a veces ser miedo, a veces
pues esto, la comodidad, debilidad que tiene a veces el ser humano por el poder, ¿no? Bueno, claro, si el gobernador sabe cómo te llamas, pues y te saluda de mano, exactamente, y te manda un regalo en tu cumpleaños. No te quieres pelear con él. Por supuesto que esas cosas existen. Sí. Yo, en mi caso, he sido muy afortunada, he estado siempre en medios en los que se me ha permitido hacer mi trabajo y te puedo decir a la fecha que lo que no he publicado ha sido lo que no he tenido capacidad de hacer. Pero hay que ganarse ese respeto. También es un trabajo individual, o sea, es un trabajo del medio, pero también es un trabajo individual, ¿no? Hay que estar informado, o sea, si por ejemplo, te pongo un ejemplo, tu jefe te manda a hacer una nota que le va a ayudar a un político, tú tienes que conocer los antecedentes y saber cómo puedes darle la vuelta a esa información. O tener el valor de decir, no lo voy a hacer porque no va con mis principios y sé que me puede costar. A mí me ha costado, eso sí, un par de veces días de descanso, que no ha sido tan grave. Sé que a otros les puede haber costado su chamba. La chamba. ¿Qué haces? Pues trabajas ese día y se quedas más contento, ¿no? Sí. Hasta trabajas con gusto ese día. Eso es lo que me refería, que se gana también ese claro, lugar, ¿no? Sí, pero creo que depende mucho este tema depende mucho de cada quien, de hasta dónde estás dispuesto a hacer. Yo tengo la fortuna de que hasta ahora no me ha pasado que me digan, esto no lo publicas porque le afecta a alguien. ¿Es una profesión peligrosa? A ver, México es el país en este momento más peligroso para ejercer el periodismo. Hay, me parece, espacios del país en donde es más peligroso. Hay ambientes. Por supuesto, hay coberturas que... En Jalisco casi no lo hemos visto. Yo la verdad es que no entiendo muy bien cómo funciona el tema del crimen organizado porque no me ha tocado cubrirlo, pero quienes lo cubren han ido encontrando las fórmulas que les permitan caminar en esa cobertura. Por supuesto que para ellos implica más peligro. Quienes conocen el tema dicen que en la medida en que los políticos se involucran más en el crimen organizado, es más peligroso el periodismo porque es más peligroso un político metido en el crimen organizado que el mismo crimen organizado para el periodismo. Pero bueno, afortunadamente en Jalisco creo que todavía en esa parte no tenemos tantos problemas. Quizá el problema de Jalisco es una grave crisis en el tema de los salarios de los periodistas y la presión que todavía ejerce la publicidad de gobierno sobre el contenido de algunos medios locales. Te voy a interrumpir, Sonia Serrano, para que me des enseguida oportunidad de seguir haciéndote algunas preguntas sobre tu trayectoria, sobre tus logros, sobre tus sueños como periodista y sobre lo que te falta por hacer en el periodismo. ¿Te parece? Por supuesto. La periodista Sonia Serrano Iñiguez es una de las periodistas uno de los periodistas, hombres y mujeres, que más plataformas cubre y ha cubierto en su vida: periodismo escrito, radiofónico, televisión e internet, además de haber acumulado una trayectoria reconocida, respetada y sobre todo seguida por muchos de los que somos sus lectores, radioescuchas y televidentes asiduos. Sonia, dicen que los errores de los abogados están en las cárceles, los de los médicos están en las tumbas y los periodistas en las primeras planas o en los medios de comunicación. ¿Cómo lidias tú con el tema del cuidado precisamente de que un error profesional no se vea reflejado en tu trabajo diario? Sobre todo tú has estado siempre en el periodismo diario, o sea, no has tenido la comodidad que da a veces el que trabaja una vez a la semana, ¿no? Tú has ejercido el periodismo diario y bueno, pues eso siempre es un riesgo de cometer errores. ¿Cómo cuidas esta parte de que tus errores no aparezcan en la primera plana de NTR, claro, o que no las digas a la radio, en Canal 44, en Radio Universidad o en El Respetable?
A ver, me ha pasado, por supuesto, como a todos. Nadie puede decir que no se ha equivocado. Yo he cometido errores gravísimos de los que todavía me doy de topes, ¿no? Pero, por supuesto que aprendí mucho de esos errores, de verificar, de leer completos los documentos, de saber que la letrita chiquita puede cambiar todo lo que leíste en 100 hojas anteriores. O sea, en esa parte, con los errores que cometí y que no me causaron nada grave, digo, no pasó, ni me corrieron, ni me sancionaron, ni me suspendieron, ni nada. Pero por supuesto que me han costado en lo que siento con respecto a esos trabajos. Y a lo mejor afectaste a alguien, ¿no? Afortunadamente no fue así. No fue así, pero pudo ser. Sí, pudo ser que afectaras la reputación de alguien por un error. Lo primero que creo que cuando uno se equivoca tiene que hacer es aceptar que se equivocó y corregir el error. Sí. Y darle a la persona a la que afectaste todas las posibilidades de subsanar, pues en la medida de lo posible, el daño que le hiciste. Porque luego también pasa eso con muchos de los colegas, ¿no? Que te equivocas y por no aceptar el error luego... Ya machas. O le das... Hay mecanismos y herramientas que te permiten darle la vuelta y decir que pues que no era lo que tú dijiste, sí pero... me equivoqué, pero Exactamente. Ah, pero acuérdense que tal año hizo esto. No, yo creo que lo más importante es decir, me equivoqué, decencia, ¿no? Y aceptar que te equivocaste y tratar de corregir ese error. Y lo que sí tiene que ser es que yo siempre les insisto mucho, por ejemplo, ahora a las reporteras que me toca coordinar, hay que leer muchas veces el texto, y leerlo en voz alta. Yo a lo mejor de pronto parece que estoy loca porque leo en voz alta los textos, pero eso te permite, cuando lees en voz alta, detectar si te equivocaste en una coma, si te hace falta una coma. Luego de pronto me sucede mucho que hay quienes escriben un párrafo larguísimo y cuando lo lees en voz alta te das cuenta que torturan al lector y no lo dejan respirar porque no hay ni una coma, ni un punto, ni nada. Y el cerebro se les licúa tratando de entender lo que estás diciendo. Entonces, hay que leer siempre los textos, hay que volver a sumar cuando se trata de cifras, hay que usar todas estas herramientas que te permiten ser exacto en el manejo de cifras. Hay que verificar muy bien la validez de documentos, todo ese tipo de cuestiones que lo vas aprendiendo con los años y que después ya se vuelve una rutina y no es tan complejo. Hay periodistas que dicen, por ejemplo, que tienes que dedicarle el mismo tiempo que dedicaste a reportear a la elaboración del texto. Creo que eso sería lo ideal. No siempre se puede por los tiempos. Un reportero que tiene 6 notas, por supuesto que no le va a dedicar a las 6 notas el tiempo que le dedicó a reportearlas. Pero pues en la medida de lo posible hay que revisar y revisar y volver a revisar. Sí, porque a veces que lo que te dicen en las escuelas, en los libros, en los manuales, pues no aplica en la vida real, en la talacha diaria, ¿no? Hay, desde mi punto de vista, 2 males en el periodismo. Uno es precisamente este que decía yo, la seducción hacia el poder, el dejarse seducir por los poderosos y ponerse del lado de los poderosos. Pero también hay otro mal que es el antipoder, o sea, el que hace periodismo basado en una, digamos, ya consigna contra el poderoso, haga lo que haga, ¿no? ¿Cómo se puede evitar la seducción de los poderosos, pero también caer en un antagonismo ya enfermo contra los poderosos? A ver, el periodismo es una profesión de ego, por supuesto. Digo, a quien no le gusta ver su nombre publicado. O su carita en la tele, o su voz en la radio. Por supuesto, ni modo que digas que no. Por supuesto que es una profesión de ego. Pero me parece que lo que tiene que quedarte muy claro es que eres un servidor de quien consume tu trabajo. En esa medida tienes que encontrar los equilibrios. No es tan sencillo, por supuesto. Creo que muchos se dejan seducir por la relación con el poder, no tanto por el poder, pero por supuesto que verte con secretarios, con diputados, con que te tome la llamada el magistrado, todo ese tipo de cosas, por supuesto que a muchos seguramente les hacen pensar que son parte de ese círculo ese engaño de poder. De pensar que es parte del poder. Pues hay que machacarse a uno mismo todo el tiempo. Yo estoy aquí para servirle a quien me lee. O sea, ese es el único destino. Y en la medida en que entiendas que le sirves a quien te lee, digo leer porque es
como el género genérico. En el que yo me y en el que yo me he formado, sí, además esencialmente. En la medida que eso te quede claro, también a la hora de equilibrar te vas encontrando con que hay cosas que hace el poder que le sirven a ese elector y que por supuesto se lo tiene todo el derecho de que tú seas uno de los puentes, no el único, porque también creer que los medios son el puente de comunicación entre el poder único y el ciudadano es bastante soberbio y absurdo y es una gran mentira. Pero que ese pequeño aporte que tú das para que ese ciudadano sepa que tiene derecho a esto, me parece que es muy importante y te ayuda a equilibrar. Si todo el tiempo te estás machacando, que tú le sirves a quien te va a leer. Sí. Y por supuesto la otra parte es entendible el que seas un contrapeso precisamente del poder, pero sin llegar a eso, a enfermarte en contra del poder. A ver, sí creo que hay un constante interés del poder de aprovecharse de ahí. Sí, claro. Y además me parece que se va perdiendo en el momento tan difícil que pasa nuestro país, se va perdiendo ya incluso la conciencia del daño y de lo que cada quien le aporta a este país tan corrupto y tan en crisis. Y sí creo que el periodismo tiene que servir para decirle al ciudadano, este tipo que se robó este peso, este tipo que tomó esta decisión es el que tiene la culpa de que tú no hayas salido en listas, es el tipo que tiene la culpa de que tú no tengas el medicamento que necesitas o que tu hijo no pueda ser operado porque tiene una enfermedad grave y este tipo se robó el dinero en lugar de destinarlo. O sea, me parece que en esa parte sí hay una gran responsabilidad, sin creer que tú eres el que tiene que resolver. Me parece que la misión del reportero tiene que ser informar, no tumbar funcionarios, no incidir en decisiones, exactamente. De manera unipersonal, ¿no? Hay que poner los pies siempre en la tierra y revisarse uno mismo todo el tiempo. Sí. ¿Los premios son importantes en el periodismo? ¿Hay que buscarlos? Sí. ¿Ayudan? Yo supongo que sí, sobre todo a muchos les ayudan económicamente. Sí, bueno, ¿no? sí, en algunos casos. Por supuesto. A ver, hay quien vive o trabaja mucho en función de eso. Déjame hacer un paréntesis porque yo te acompañé a recoger un premio que te habían dado más de 80 organizaciones civiles. Y yo bromeaba ahí entre los que estábamos en el público y dije, híjole, con que le hubieran puesto 1,000 pesos cada organización, le hubiera ido bastante bien, pero bueno, no necesariamente. Me gustó más que si hubiera sido claro, uno de dinero, que era pues un trabajo que hicieron distintas organizaciones que creían que mi trabajo les había servido en muchas de las causas que ellos han abanderado y por las que han, bueno, no puede haber mejor premio que ese, ¿no? Saber que tu servicio, que tu trabajo incidió en la vida de alguien, por supuesto que para mejorarla, por supuesto que no hay mejor premio que... Yo no comparto, digo, yo nunca he buscado esa parte. ¿Nunca has entrado a un concurso tú? He participado 2 veces en un premio de periodismo, una porque era un trabajo conjunto y quien lo hizo conmigo quería participar, y el otro una insistencia de mi medio de que había sido el tema pues que había puesto en jaque a la estructura de rendición de cuentas en el Estado y que tenía que estar en el concurso. Ninguno de los dos ganó, me queda claro, porque ambos eran relacionados con corrupción de gente que es muy poderosa y... Digo, no, tampoco. Y muchos de los que votan ahí exactamente, por supuesto. Pero tampoco me desilusionó, o sea, yo sabía perfectamente, porque he visto cómo se comportan ese tipo de premios que jamás van enfocados a eso. Se vale, pues digo, si esto implica que quien busca los premios hace mejor periodismo, pues entonces sirven los premios para eso, ¿no? Para incentivar el buen periodismo. Sí. Bueno, te voy a interrumpir de nueva cuenta. Ahora que regresemos, me gustaría que platicáramos de cómo ves el periodismo actual y qué futuro le ves al periodismo. Por supuesto. 26 años de experiencia periodística reconocida, una trayectoria valorada no solo por la gente de los círculos
que normalmente trata de estar informados los círculos políticos, los círculos institucionales, sino también por la sociedad misma. Ya lo decíamos hace rato, fue reconocida en alguna ocasión por más de 80 organizaciones que sintieron que el trabajo de la periodista Sonia Serrano Íñiguez había servido a estos grupos sociales, y por eso me da gusto tener aquí conmigo. Sonia, ¿cómo está el periodismo actualmente? Hay siempre quien dice que tiempos pasados fueron mejores, hay quien dice que por supuesto que no, que siempre se va mejorando. Hay, por supuesto, algunas generaciones de añoranza que ven que antes se hacían las cosas de otra manera y que incluso hasta añoran el ruido de las redacciones, de las máquinas de escribir, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves el periodismo actualmente? ¿Está bien? ¿Está mejor que el que tú viste cuando iniciaste tu carrera, cuando pasaste del periodismo deportivo al periodismo social? ¿Lo ves bien? ¿Goza de salud el periodismo actualmente? Sí, por supuesto. A ver, volvemos a lo mismo. En todas las generaciones creo que ha habido buenos, malos, regulares, unos muy malos, unos... Digamos, hay algunos que han sido leyenda, pero para mal. Exactamente. Y ahora yo veo igual, o sea, hay reporteros que tú ves que no van a dar, ¿sí? O sea, desde que los ves en su chamba. Pero luego leo a algunos y digo, ay, Dios mío, cómo yo nunca pude... Tienen un año en el periodismo y escriben como me hubiera gustado escribir en 20 años más, ¿no? Sí. Por supuesto que hay de todo. Y yo sí le veo futuro, o sea, sigo viendo que salen y salen reporteros con grandes inquietudes, con deseos de hacer cosas extraordinarias. Yo, por ejemplo, ahora en el nuevo proyecto en el que estoy, trabajo con 11 reporteras, mujeres además todas, muchas de ellas muy jovencitas, pero con muchísimas inquietudes, con ganas de comerse al mundo sin escatimar en las horas que le dedican a su trabajo, investigando, aprendiendo herramientas, preparándose, porque además hay otra cosa, el periodista se invierte mucho en su propia preparación. Sí. Casi ningún medio se preocupa de esa parte. Casi siempre el periodista es el que se paga que el curso, que el diplomado, que la maestría, exactamente todo. Y a veces hasta compra su propio periódico para leer. Por supuesto. Entonces, yo no creo que estemos en un mal momento, pero tampoco creo que los anteriores hayan sido mejores o peores. Bueno, yo conozco afortunadamente grandes periodistas que muchos incluso siguen en activo, a los que les he aprendido muchísimo, que sigo disfrutando cuando los leo o cuando los escucho. Y te digo, te insisto, hay jóvenes periodistas que tienen 2, 3 años y que yo los leo y me muero de envidia. ¿Más mujeres ahora que antes? Yo creo que sí, ¿eh? Si le echamos una revisada, estoy casi segura. Sí, sobre todo entre las reporteras debe haber más mujeres. Y a lo mejor aquí va a ser un asunto de discriminación por género, pero la verdad es que creo que las mujeres, no llegarán, pero creo que son las mejores. En la chamba de reporteras son las más responsables, las que más se adueñan de sus proyectos, que más se comprometen con su medio. La verdad es que creo que hay una buena experiencia ahí en el tema de las mujeres en el periodismo. ¿Tú crees que las escuelas de comunicación, las escuelas de periodismo han aportado mejores recursos humanos a los medios? ¿O sigue siendo la chamba en el medio, la chamba en el día a día, lo que acaba formando al periodista? Pero en todas las carreras, Gil, a ver, yo soy abogada, yo no, al salir la carrera, y además creo que la mejor carrera de Derecho es la de la Universidad de Guadalajara, y yo no creo que cuando haya salido hubiera podido llevar un juicio, por supuesto que no. Igual en lo económico, no sales de abogado y te vuelves el abogado, no terminas la carrera y empiezas a ganar asuntos de miles de pesos, ¿no? De millones de pesos. En todo es un proceso y por supuesto que en el periodismo es eso también. Te da las bases, la carrera. Sí creo que hace más falta y yo he participado en algunos proyectos, por ejemplo, he participado en el Consejo Consultivo de la carrera de periodismo en el CUSUR de la Universidad de Guadalajara y te das cuenta que sí hace falta como un poquito más de mezcla entre la escuela y el ejercicio periodístico, que yo lo tuve en la prepa. Sí. Imagínate que todos los chavos que estudian comunicación tuvieron la oportunidad
de experimentar con muchos errores. Yo leo lo que escribía cuando estaba en la prepa y me da vergüenza, por supuesto, pero así se aprende. Sí, a lo mejor tal vez ligar más en la docencia a los periodistas en activo y no tanto a los académicos puros, ¿no? Pues tiene que ser una mezcla, porque luego también las bases académicas sirven, ¿no? Por supuesto. A lo mejor habría que meter un poco más de ambos, por supuesto, claro. El tema de la Internet, que sigue siendo un tema de debate, no obstante que el Internet ya no es ni tan nuevo ni tan reciente, y sobre todo este fenómeno de las redes sociales. Dame tu opinión sobre estas dos cosas, el periodismo en la Internet en general, blogs, páginas, etcétera, y enseguida dame tu opinión de todo esto que vemos, esta batalla informativa que se da en las redes, sobre todo en Twitter. Mira, yo creo, se lo leí alguna vez a Juan José Millás, este escritor español, que además es uno de mis favoritos, que decía, yo quiero leer buen periodismo en lo que sea. Donde sea, hasta en un boleto de camión. Exactamente, o sea, me parece que no tiene nada que ver la plataforma y que los medios pues han tenido que ir mudándose a las nuevas tecnologías, pero el buen periodismo se tiene que hacer en lo que sea, a veces al revés. Yo me doy cuenta ahora, por ejemplo, que los reporteros que saben un poquito más de temas de tecnología terminan su investigación para el periódico y se les ocurre además que hacen un videíto para la página web, o que las fotos que no cupieron en las páginas por el tema del espacio pueden servir además para un fotoreportaje que acompañe en internet. Más bien hay que aprovechar esas herramientas más que lamentarse de ellas. De lo de Twitter, esto que algunos se quejan de que ya cualquiera es periodista y cualquiera ya es fotoreportero. Pero vamos a lo mismo, el periodismo lo siguen haciendo los periodistas o los reporteros. Te pongo un ejemplo, el día que mataron al secretario de Turismo, ¿no? Por supuesto que en Twitter seguramente muchos dijeron, pues hay un muerto en tal zona, hay muchas patrullas, veías muchos tweets. ¿Cuándo se sabe exactamente de qué se trata? Cuando llega un reportero, ve la nota y el reportero mismo sube un tweet en donde dice, el muerto es el secretario de Turismo. ¿Por qué? Pues porque es más rápido para el reportero subir un tuit que mandar la nota a radio o subirla a web. Por eso de pronto creemos que las redes sociales están comiendo al periodismo. Yo no creo que sea así. Yo creo que, volvemos a lo mismo, es otra herramienta más de la que tiene. Hay periodistas que no quieren, o sea, dicen, que se niegan. Si hay un departamento de redes, que ellos hagan el trabajo de redes, no. El reportero tiene la obligación, porque es el momento inmediato de subir a redes la información y eso le da riqueza a tu trabajo. El futuro que le ves al periodismo, ¿cómo ves el futuro para los próximos años? Yo veo al periodismo como el periodismo es necesario para que una sociedad funcione. El periodismo de investigación, volviendo otra vez a los clásicos que señalan que no debe haber tecnología que nos sustituya a los reporteros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues poner esa tecnología a nuestro servicio y aprovecharla. Viene la transparencia, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aprovecharla al máximo para que sea parte de nuestro centro de investigación, la transparencia. Vienen las redes sociales. De pronto el contacto en redes sociales te permite conocer datos adicionales, te permite enterarte de un problema en una colonia. Bueno, ¿qué significa? Pues otra herramienta más que me da ventajas. ¿Qué hay que hacer? Los que tenemos muchos años en esto, pues subirnos en la medida de lo posible. Ahora sí que es como el camión que va andando, aunque sea colgando ahí para que no te deje, pero subirte al camión que va hacia el futuro, y creo que el periodismo va a seguir siendo necesario. A veces da la impresión de que los dueños y los directivos de los medios de comunicación van más lentos en este cambio, en este empuje hacia un mejor periodismo que los propios periodistas. ¿Tú lo ves así? Pero es normal, pues digo, quien hace el producto y quien te contrata para que tú hagas eso es el dueño, ¿no? Su chamba es pagarte, hacer un buen producto y lo que sucede exactamente te corresponde a ti. Yo entiendo como una tarea que se complementa, ¿no? Yo tengo que hacer un buen producto para que él tenga algo bueno que vender. Sí, es como pero esa vez como una lucha constante entre a veces el periodista que quiere ser más agresivo con el
con el dueño que quiere ser más, a lo mejor, prudente con lo que se publica, ¿no? Pero a veces no sé si sea que el dueño quiere ser o que creemos que el dueño quiere ser o que interpretamos que quiere ser. Claro. Sí, porque a veces... Yo prefiero que me regañen, sí, la verdad. Te iba a decir, a veces impera más la autocensura que la censura, ¿no? Exactamente. Y yo he escuchado en muchas ocasiones gente que dice, híjole, es que eso no me lo dejarían publicar en mi medio, claro. y ni siquiera hace el intento de escribir. Por ejemplo, ¿no? Yo veo mucho ahora en los reporteros el afán de pedir información por transparencia, y mucha de la información que se solicita ya está. Entonces, más bien lo que nos falta es tener más ganas de investigar y de meternos. Sí, dedicarle más tiempo, ¿no? Por supuesto. Menos el trabajo fácil del día a día y más. Hay que dejarle los límites a otros, no hay que ponerlos nosotros mismos. Esa es una buena regla. Sonia, pues desgraciadamente se me va el tiempo, se me fue el tiempo ya. Me gustaría hacerte una última pregunta. Tú tienes una hija que es adolescente. Si tu hija te dijera, mamá, quiero dedicarme a ser periodista, independientemente de la libertad que le puedas dar, como recomendación, después de los años que tienes en esto, y como mamá, ¿qué le dirías a tu hija? Me haría muy feliz que quisiera ser periodista. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Al contrario, por respondernos muchísimas gracias. Para ayudarnos a entender cómo está el periodismo, cómo se está viviendo el periodismo y para conocer un poco más sobre tu trayectoria. Muchísimas gracias. Gracias. Sonia Serrano Íñiguez es periodista, tiene más de 26 años de experiencia y de carrera, de trayectoria en el mundo del periodismo. Actualmente usted la puede ver conduciendo noticias en el noticiero matutino de Canal 44 y también la puede escuchar en Radio Universidad de Guadalajara. La puede leer en el diario NTR Guadalajara, Diario Guadalajara, donde también es columnista, y también la puede leer en su columna digital en elrespetable.com. Hoy está aquí conmigo para platicar sobre su trayectoria personal, pero también para hablar de qué está pasando con el periodismo actualmente y para dónde va el periodismo, qué podemos esperar del periodismo a futuro. Por eso me da mucho gusto tenerla aquí conmigo, Sonia. Muchas gracias por la invitación, Gilberto. Sonia, primero platícanos. Tú estudiaste Derecho. Así es. ¿Pensaste algún día que ibas a ser abogada? Siempre soñé con ser abogada. Siempre soñaste con ser abogada. Así es. ¿Y luego qué pasó? Bueno, desde que yo estaba en la preparatoria, que fue justo cuando comencé, había por ahí un área o una especie de carrera técnica, recordarás cuando la Universidad de Guadalajara hacía lo que se conocía como las áreas. Sí, que eran los y ahí yo hice comunicación. Los vocacionales. Exactamente, que era con la idea de que si salías de la prepa y no querías seguir estudiando, pues supieras hacer algo en la vida, ¿no? Que era un esquema bastante positivo. Yo estudié ahí auxiliar en comunicación en la preparatoria y conocí ahí algunos maestros que estaban involucrados con medios de comunicación. A uno de ellos le pareció que no escribía tan mal y me invitó a colaborar en un proyecto que tenía el Jalisciense, aquel periódico que ya desapareció, que era un suplemento cultural que se llama EA. Y que se llamaba EA, perdón, y que era exactamente de muchas cosas, semicultural, de inquietudes, muchas cosas, incluso hasta deportes, que luego fue ahí donde yo me incliné por deportes y comencé a colaborar con ellos. Ahí salió mucha gente que está actualmente en los medios de comunicación. De hecho, casi todos los que pasamos por ese suplemento, después pasamos por medios de comunicación. ¿Quiénes más o menos los que te acuerdan? David Izazaga, Sergio Velasco, Vanessa Robles, Dalia Zúñiga, Israel Carranza. Fue una muy buena escuela. Sí, exactamente. Y digo, éramos poquitos y entre todos hacíamos de todo. Entonces fue casi todos seguimos en el trabajo, ¿no? Luego, ahí mismo, conozco a David Medrano, Félix, que es de deportes. Él me invita a colaborar en la sección deportiva ya con un sueldo, porque esto era como experimental.
en un espacio que se abrió y que era el único que había en ese momento en el Jalisciense. Me quedo ahí, después regresa la persona que yo estaba ocupando su puesto, voy al diario, me invita Pablo González, Pablotas. Sí, Pablotas. Y me quedo más o menos 2 años ahí en el diario. Al mismo tiempo, Pablo me invita a W Guadalajara, un programa que tenía él con Enrique Berro. ¿Sentiste en algún momento que tenías una desventaja por no haber hecho una carrera, digamos, de las que van perfiladas al periodismo comunicación o periodismo como tal? No creo, ¿eh? Digo, yo nunca lo he sentido. A lo mejor quien me lee o me oye, si dice, bueno, pues le hizo falta, ¿no? Porque no lo van a estudiar. Exactamente. No, yo porque a ti te tocó ya cuando los periodistas ya se formaban en la universidad, por llamarlo de alguna manera, ya había de alguna manera pasado esta etapa en lo que el periodista se hacía en la talacha de los medios, ¿no? La mayoría de mis compañeros son comunicólogos, de hecho, hay muy pocos que estudiaron otra carrera. No, yo nunca he sentido que me haga falta. Creo que en el periodismo hay cosas que son básicas. La lectura, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer. Creo que la única manera de aprender a escribir es leyendo. Entonces, es la mejor técnica. Me parece que no, en esa parte, pues no. A lo mejor si estuviera en otras áreas que tienen que ver más con estrategia de comunicación, como la comercialización, la publicidad o algo que significara o que implicara una mayor estrategia. Pero en el área del periodismo creo que no ha sido tan necesario. ¿Fue el periodismo te encontró o tú crees que de alguna manera el que tú te hayas acercado a este suplemento del periódico El Jalisciense es porque traías a lo mejor por ahí escondida por ahí alguna vocación periodística ya nata que traías o crees que el periodismo te encontró? No, me encontró. Fue un tema entre condiciones con los nuevos dueños y decido dejar deportes definitivamente y empiezo proyectos aislados en radio hasta que Milenio abre radio. ¿Estuviste en Promomedios? En Promomedios, otra vez en Canal 58, ahí en algún espacio, en Radio Fórmula también. Estuve por ahí pues saltando de una estación a otra sin que se consolidara bien un proyecto. Pero ya en Milenio Radio pues ya duraste... En Milenio conducí el noticiero matutino durante casi año y medio, más o menos. Luego se cerró el noticiero y hace poco más de un año. Y al día siguiente, prácticamente de que se cerró el noticiero Milenio, a mí me invitan a Canal 44. Y luego hace 6 meses me invitan a NTR, yo era reportera de Milenio, me invitan, crean una unidad de investigaciones especiales en NTR Diario y me invitan a coordinarla, entonces es donde estoy ahora, ¿no? ¿Y ahí estás ahorita entonces? En todo esto dejé de ser abogada. Ya me gusta mucho y además creo que me gusta y creo que sirve. Es compatible con el trabajo periodístico, sin duda. Yo cubrí mucho tiempo y bueno, sigo haciendo cobertura de fuente política y cubrí mucho tiempo Congreso del Estado. Me parece que muchas de las cosas que hice fue gracias a lo que traigo de la universidad, ¿no? La visión jurídica y la conceptualización jurídica. Ya es muy complicado a estas alturas pensar en ponerte a litigar, pero uno nunca sabe. Sí, bueno, pues siempre, pero por lo menos ahí fue la formación. Mudes, y cuando estoy en ese proceso que acaba de abrir Siglo XXI, Raúl de la Cruz me invita a Siglo XXI junto con Héctor Huerta. A deportes también. A deportes también, ahí me quedo con ellos y al mismo tiempo Raúl de la Cruz me invita a Radio Universidad. Empiezo en Radio Universidad también haciendo un programa de deportes con Ceci Márquez, con Patricia Peña y con Sergio Velasco. Luego, después de esa etapa... ¿Pero en qué momento se quedó en el camino la Sonia Serrano abogada? No, yo seguía siendo aspirante a abogada ¿tú seguías pensando? Yo seguía soñando en ser abogada. Okay. Todo esto esto era trabajo, mientras se consolidaba una carrera de abogada. Claro, por supuesto. Porque cuando yo estoy en el diario, en esta etapa, es cuando salgo ya en listas en la Universidad de Guadalajara en Derecho, empiezo la carrera y se da el salto a Siglo XXI. Entonces ahí es cuando de manera más formal empiezo a ver que es algo que me gusta y que podía ser mi proyecto de vida. Todavía con dudas, nunca dejé la carrera, la concluí. Luego pues me quedé.
Viene una invitación también a Canal 58 en deportes, que era pues la etapa dorada de Canal 58 en la transmisión de fútbol, con un equipo que era maravilloso. Me quedo ahí, después doy el salto en siglo XXI a información local. Estuve haciendo un tiempo las dos cosas, en siglo XXI local, en Canal 58 transmisiones de fútbol. Y bueno, ya finalmente cuando don Manuel López Agredano, el dueño de Canal 58, decide vender, pues yo ya no encontré